Hola seguidores del canon, hoy hablaremos de un tema que muchos me han preguntado, y es, ¿cuál era el ejército de la República antes que los clones? Para esto no nos queda más que tomar la respuesta del universo expandido, porque bueno, Disney parece ignorar la existencia de esta era en todos sus proyectos, así que nos remontamos a la guerra hiperespacial Stark, la cual fue uno de los conflictos más grandes de la galaxia tras la batalla de Ruusan, y se llevó a cabo unos cuantos años antes de la batalla de Naboo, en el 44 antes de la batalla de Yavin. Esta guerra fue meramente ocasionada por el grupo del cazarrecompensas y Aqua Stark, cuando muchos maleantes del borde exterior se juntaron para robar recursos de la Federación de Comercio. Stark le vendía a la gente del borde exterior lo que robaba, pero a un precio menor, por eso se hizo de una gran popularidad y además obtenía muchos beneficios. Al momento que Stark peleaba con la Federación de Comercio, una planta de la bacteria llamada Alzai en el planeta Taiferra explotó. Esta bacteria es el principal ingrediente para el Bacta, esta sustancia de color azul que es el líquido sanador más efectivo y famosa de toda la galaxia, por lo que la producción fue cortada, y la medicina comenzó a escasear rápidamente. Stark y sus hombres comenzaron a atacar las naves que transportaban la poca cantidad de Bacta que se producía para otorgarla a la gente del borde exterior, que no podía comprarlo a ningún precio. Para esto, empezó a crear un conflicto con los mundos del núcleo, y se veía venir una guerra por los medicamentos. La Federación de Comercio habló en el Senado. Nott Gunray pidió que el ejército de droides fuese aprobado en mayor número, o dejaría de producir Bacta para evitar dichos ataques, cosa que no le convenía a nadie. Aquí es donde entra nuestro protagonista para esto, el líder de los militares, Ranulf Tarkin, de los Tarkin de Eradiu, obviamente familiar del conocido Wilf of Tarkin. Ranulf contestó las demandas de Gunray, diciendo que por estos hechos era ilógico que la República no tuviese una fuerte armada central para poder defenderse, ya que los Jedis no tenían ninguna obligación de funcionar como intermediarios, y para negociar necesitaban un ejército. Finis Valorum, que en aquel momento era senador, se negó totalmente al ejército propuesto por Tarkin, ya que esto podría ocasionar un abuso de poder y terminar en una guerra. Lo que de verdad era el problema era discutir la escasez del Bacta. Es así como Valorum consigue hablar con el bando de Stark, pero para esto llevaría algunos Jedis para mediar las cosas, entre los cuales estaban Taiboka y su padawan Plo Koon, siendo los jefes de esta misión, y sus acompañantes Obi-Wan, Qui-Gon Jinn y la maestra Adi Gallia. Taiboka no creía que existiera una escasez de Bacta, él podía sentir el futuro mediante la fuerza y algo le parecía muy extraño. Mientras todo esto se acordaba entre el senador Valorum y el bando Stark, Tarkin se encargaba de hacer sus propios movimientos con Nott Gunray, ya que había armado un ejército con la ayuda de los mundos simpatizantes. Ahora, solo le faltaba la ubicación donde se juntaría la Federación de Comercio, Finis Valorum y Stark para poder destruir las fuerzas del contrabandista de un solo golpe. Tarkin conocía los tratos secretos que Nott Gunray estaba haciendo, así que bajo amenazas logró sacarle la ubicación donde se haría el acuerdo, el planeta Troiken, en el borde exterior. Un factor que nadie contaba es que en la planta de producción que explotó en Taiferra, lugar donde se producía el Bacta, se encontraban otros Jedis, Tolme y su padawan Quinlan Vos. Al investigar el lugar notaron que la fábrica ya tenía varios años en ruinas, no era algo reciente como se había informado, y aún así estaba protegida por droides asesinos de la Federación. Las negociaciones en Troiken se estaban llevando a cabo en este momento, solo para terminar en un desastre, por culpa del neimodiano Nott Gunray, ya que al estar todo el bando Stark reunido, daría la alarma a Tarkin, quien esperaría con su gran ejército solo para saltar el hiperespacio y atacar. Pero Stark era más astuto que ellos, y gracias a su red de espías, se había enterado de la trampa de Gunray planeada con Tarkin, por lo que las naves de su ejército habían sido infectadas con un virus que causaba que el navegador se perdiera, por lo que gran parte del ejército terminó en hoyos negros, soles o colisionando frente a cualquier planeta que se les cruzara. Por lo que las pocas naves que llegaron a su destino solo les esperaba una trampa. Así fue como por culpa de Tarkin las negociaciones fracasaron, y todo se convirtió en un conflicto, del cual el maestro Taiboka saldría herido, y la nave de Tarkin sería destrozada, obligándolos a salir en cápsulas de escape hacia el planeta. El equipo de Valorum había logrado llegar a su nave y reprogramarla para llegar a tierra firme junto con los soldados de la República reclutados por Tarkin. Para estos momentos, Taiboka habría muerto debido a su herida. Recordemos que a la par, Quinlan y su maestro Tolme se encontraban en Taiferra, y fue cuando descubrieron la gran verdad acerca del Bacta, ya que dicha escasez era fingida por la productora del Bacta aliada con la Federación de Comercio, con el neimodiano Hask y el bando Stark. De esta manera, lograban aumentar el precio del Bacta para su venta ilegal y la Federación aumentaba su ejército. Mientras tanto, las fuerzas de Stark seguían atacando a los supervivientes que habían llegado a la superficie de Troiken, por lo que se tuvieron que refugiar en cuevas, pero Stark no tenía todo ganado,
ya que sus aliados se empezaban a molestar de que ahora eran usados como soldados y no como lo que eran, sus socios contrabandistas. Plo Koon había logrado entrar en la mente de Stark durante estas batallas, logrando un acuerdo que más adelante tendrá sus repercusiones. Las fuerzas de Stark dejaron un momento a las tropas de la República, ya que ahora su nuevo plan sería dejar que se acabaran sus recursos para que cuando salieran los aniquilaran a todos. Plo Koon comenzó a ser un gran líder para el ejército nuevo de la República, ya que ahora él estaba planificando sacar del planeta al senador Valorum para que viajara a Coruscant e informara de la situación en Troiken, cosa que a Tarkin le molestaba muchísimo, ya que su propio ejército no lo veía como un líder. Lograron crear un ataque de distracción para que la nave regresara a Coruscant, pero tuvieron que robarla de un puesto espacial, ya que recordemos que las naves de la República habían sido infectadas por un virus. El plan resultó, y en el puerto espacial se encontraron con los recién llegados Tolme y su padawan Quinlan Vos. Desafortunadamente la nave que viajaba a Coruscant había partido, y la información de que la escasez de Bacta era un fraude se había quedado entre Tolme y su padawan. Al regresar a su refugio de la cueva, un nativo del planeta les informaría que no debían permanecer más tiempo ahí, ya que el bombardeo de Stark estaba molestando a las criaturas que vivían ahí dentro, unos pequeños seres voladores llamados Chalat carnívoros. Desafortunadamente, su advertencia había llegado un poco tardía, ya que Quinlan Vos y Obi-Wan los habían encontrado. Afortunadamente, con el uso de la fuerza lograrían regresar con sus maestros, quienes sellaron el túnel con un derrumbe, dejando a los Chalat atrapados. Mientras que la nave enviada a Coruscant con trabajos había logrado llegar, Valorum convocó una junta con el Senado para enviar ayuda a las fuerzas de Troiken, pero debido al virus creado por Stark, la República se negó a arriesgarse hasta que todas las computadoras de navegación fueran renovadas, cosa que tomaría muchísimo tiempo, por lo que las tropas de Troiken estaban solas. Plo Koon tenía una gran conexión con la fuerza en aspectos telepáticos, y esto se había incrementado hacia su familia, por lo que logró contactar con su sobrina, la padawan Sha Kun, que se encontraba en el templo Jedi. De esta manera logró ponerse en contacto con el consejo. Tras hablar con expertos militares como el maestro Oppo Rancisis y transmitir la información que Tolme tenía respecto a los Neimoidianos y el Bacta, todo tenía que ser solucionado por el consejo. Como la República no les prestaría una nave para viajar, Mace Windu decidiría visitar otro bando, nadie más que la Federación de Comercio, que ahora, con la información recibida, tenían todo que perder. Mace logró hacer un trato. Si ellos les prestaban los cargueros para ir a Troiken, la Federación ganaría adeptos, ya que serían vistos como héroes. De esta manera, ganaban los Jedis y ganaba la Federación. El plan de Plo Koon, analizado por el maestro Rancisis, se pondría en marcha. Tolme y Quinlan conseguirían las comunicaciones para avisar a los Jedis. Obi-Wan y Qui-Gon deberían conseguir el parche del virus. Afortunadamente para ellos, el mismo Stark había traicionado a sus tropas, y ahora estaba de su lado, dándoles todas las facilidades. Plo Koon había contactado antes con la mente de Stark, y al darle las pruebas de que todos sus planes se sabían, no tuvo opción más que aceptar cooperar, y así, recibir un menor castigo. Y así es como las tropas Jedi y las naves de la Federación logran llegar al espacio de Troiken. Mientras tanto en tierra, Plo Koon dirigía las tropas hacia las cuevas, para llevar a los mercenarios de Stark a una trampa segura, ya que habían puesto una cadena de bombas en las entradas, dejándolos atrapados. El plan de Plo Koon era dejarlos ahí hasta que llegaran las fuerzas a tierra, pero a Tarkin no le pareció, y como estaba bastante ofendido porque Plo le quitó el mando de sus tropas, decidió regresar al túnel armado con cargas explosivas y volar el túnel donde estaban encerrados los Chalat en un acto suicida. Así fue como las tropas de Stark tuvieron una muerte horrible a manos de estos seres carnívoros, por culpa de Tarkin. Al salir de la cueva, bloquearían la entrada, y Plo sería aclamado por estos nuevos soldados de la República. Gracias a esta guerra hiperespacial, tenemos información de por qué muchas cosas que vemos en el episodio 1 son así, ya que Stark fue nombrado jefe del gremio de comerciantes. Nott Gunray fue nombrado virrey de la Confederación de Comercio por prestar sus cargueros a los Jedis y salvar vidas, y Finis Valorum fue ascendido a canciller supremo, y los Tarkin lograron que la historia fuese modificada, dejando a Ranulf Tarkin como un héroe de guerra en los eventos de Troiken. Esta sería la historia del ejército creado antes de las guerras clon. Como puedes ver, fue creado por la familia Tarkin, pero cabe destacar que muchos pueblos dentro de la República tenían sus propias fuerzas armadas, tal es el caso de Naboo, que a pesar de ser un planeta pacífico, tenían guardias para sus altos mandos que servían como pequeñas fuerzas militares. Espero que les haya gustado este video, me esforcé bastante en resumir la guerra hiperespacial Stark, así que no olvides dejar tu like y tus comentarios. Vamos con algunos saludos antes de terminar, ya que no había tenido tiempo de mandar saludos en videos anteriores. Saludos a Alfredo Bocanegra, Arturo Acuña, Ernesto Mojica, Sammy Alex, Frank Castle,
Julio Dante, Jesús Antonio, Miguel Ruiz, Krennic Navarro, Vicente Vázquez, y no sé si sabías, pero Rivan no es canon, Alan Drawell, Roberto Cortés, Pedro Antonio, Joshua Meléndez, y por último a Santi Ups. Recuerda compartir este video desde mi página de Facebook para recibir saludos. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.